Buenos días, mi nombre es Rudinot Ruiz Marimón. En esta presentación analizaré el trámite completo de expedición de la Ley 2559 de 2025, que aprobó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2026. Este es un ejercicio que va más allá de los números. Nos permite entender cómo el Congreso ejerce control político sobre las finanzas públicas y cómo se traduce la política fiscal en cifras concretas. Mi objetivo no es solo describir el recorrido legislativo, sino valorar si el presupuesto aprobado responde a criterios de sostenibilidad fiscal, eficiencia en el gasto y transparencia. Para ello, voy a contrastar lo que propuso el gobierno con lo que finalmente aprobó el Congreso, y reflexionaré sobre los riesgos que persisten. Antes de entrar en el trámite, considero importante entender qué representa este documento. No es solo una lista de ingresos y gastos, es la materialización anual de las prioridades del Estado. La Constitución le otorga rango legal especial, porque a través de él se definen los recursos disponibles para garantizar derechos, prestar servicios públicos y cumplir obligaciones financieras. El trámite presupuestal está regulado por un conjunto de normas que van desde la Constitución hasta la regla fiscal. Esto significa que el proyecto no puede proponer cualquier cifra. Debe respetar límites de déficit, deuda y sostenibilidad. El Decreto 111 de 1996, por ejemplo, establece plazos estrictos que, de no cumplirse, activan mecanismos como la repetición del presupuesto del año anterior. El gobierno presentó un proyecto ambicioso, 556,9 billones de pesos, pero desde el inicio yo identifiqué una señal de alerta. 26,3 billones dependían de una ley de financiamiento que aún no existía. Eso significaba que casi el 5% del presupuesto estaba en el aire. Además, el gasto primario y el servicio de la deuda ya absorbían la mayor parte del presupuesto, dejando poco margen para inversión nueva. El ministro Germán Ávila Plazas radicó el proyecto el 29 de julio de 2025, dentro del plazo constitucional. Fue enviado a las comisiones económicas conjuntas, donde inicia el verdadero debate. Cabe destacar que el proyecto tiene doble numeración, 102 de 2025 en Cámara y 083 de 2025 en Senado, lo cual es habitual en proyectos de esta naturaleza. Si analizo la estructura, veo un dato preocupante. El gasto de funcionamiento representaba casi 2/3 del total, mientras que la inversión no llegaba ni al 16%. El servicio de la deuda, por su parte, consumía más de 102 billones. Esta estructura refleja una rigidez fiscal que dificulta reorientar recursos hacia programas de desarrollo. Aquí es donde el Congreso ejerce su función de control. Las comisiones económicas conjuntas, terceras y cuartas de ambas cámaras, debatieron el proyecto durante agosto y septiembre. Finalmente, el 24 de septiembre, aprobaron un recorte de 10 billones. Para mí, esa decisión fue significativa. Por primera vez en el trámite, el legislativo le bajó el pulgar al ejecutivo sobre el monto total. El recorte de 10 billones tuvo un efecto directo. La dependencia de la ley de financiamiento se redujo de 26,3 a aproximadamente 16,3 billones. Aún así, yo considero que la oposición tenía razón al argumentar que el presupuesto seguía desfinanciado. El senador Ciro Ramírez, por ejemplo, citó al CARF señalando que el hueco fiscal podría ser de 40 a 45 billones, no solo los 26 que reconocía el gobierno. Con el monto ya fijado en 546,9 billones, el proyecto pasó a segundo debate en la plenaria de la Cámara. Allí se discutieron ponencias mayoritarias y alternativas. El texto aprobado mantuvo el recorte acordado en comisiones y fue publicado en la Gaceta 2044 de 2025. Es importante notar que, a esta altura del trámite, el monto ya no era negociable, solo se podían hacer ajustes a partidas específicas. El Senado aprobó el presupuesto el 16 de octubre de 2025, acogiendo el texto de la Cámara. Esto aceleró el cierre legislativo y evitó entrar en un proceso de conciliación más complejo. Sin embargo, yo noto que la discusión no fue superficial. Persistió la tensión entre la necesidad de gasto social y la restricción fiscal impuesta por la regla y los altos niveles de deuda. En esta diapositiva resumo la ruta documental del trámite. Cada gaceta representa una versión del texto en una etapa diferente. Para mí, el seguimiento de estas versiones es clave para entender qué cambió y qué se mantuvo. La ley
2559 de 2025 es, en últimas, la consolidación de todo ese proceso. El cierre legislativo fue relativamente ágil, porque el Senado acogió la versión de la Cámara sin mayores modificaciones. El monto final quedó en 546.975 millones, 198.920 millones, 436 pesos, un número que refleja acuerdo institucional, pero también un compromiso incómodo. Yo considero que el Congreso aceptó un presupuesto que aún dependía de ingresos no garantizados. La ley fue sancionada y publicada el 22 de diciembre de 2025, con poco margen antes del cierre del año. El decreto 1477 de 2025 liquidó el presupuesto y organizó los anexos técnicos. A partir de esa fecha, las entidades públicas quedaron obligadas a ejecutar los recursos conforme a las apropiaciones aprobadas. Aquí quiero detenerme en 4 puntos que yo identifiqué. Primero, una fortaleza. El Congreso sí ejerció control al reducir el monto inicial, evitando que el presupuesto se aprobara por decreto en caso de vencimiento de plazos. Segundo, un riesgo que yo destaco. La dependencia de recursos adicionales expone la ejecución a incertidumbre. Tercero, el CARF advirtió que el gasto inflexible supera los ingresos sin nuevas medidas. Cuarto, la deuda neta proyectada al 63% del PIB limita severamente el margen de maniobra para futuros gobiernos. En síntesis, yo concluyo que el PGN 2026 cumplió el trámite formal, pero su calidad fiscal depende de factores externos. El Congreso cumplió su rol de control, aunque el recorte de 10 billones puede parecer modesto frente a la magnitud del desafío. La estructura del presupuesto confirma que el funcionamiento y la deuda siguen absorbiendo la mayor parte de los recursos, con inversión en segundo plano. Mi principal reflexión es que el control fiscal y el seguimiento ciudadano son necesarios para verificar que el gasto aprobado se traduzca en resultados reales. Finalmente, se presentan las fuentes utilizadas en esta presentación, que incluye los documentos oficiales del Congreso, informes del CARF, análisis del Banco de la República y la normativa constitucional y legal aplicable. Con esto concluyo mi presentación.